Imagina caminar por los pasillos dorados de uno de los palacios más majestuosos jamás construidos. Techos con frescos celestiales, jardines simétricos que parecen salidos de un sueño, candelabros relucientes que iluminan espejos infinitos, y de pronto, un hedor. Un golpe pestilente que se cuela por la nariz como una bofetada de podredumbre. Bienvenido a Versalles, el escenario del lujo y de la miseria invisible. Esta es la historia del Rey Sol, Luis XIV, el hombre que elevó a Francia como potencia europea, el monarca que construyó un teatro imperial llamado Versalles, pero cuyo escenario ocultaba una cloaca viviente. Cuando Luis XIV trasladó la corte a Versalles en 1682, no lo hizo solo por capricho arquitectónico. Quería controlar, vigilar a la nobleza francesa como actores atrapados en un decorado, sin poder escapar del ojo del rey. Así nació este laberinto de mármol y oro, construido, irónicamente, sobre pantanos. Pantanos reales. Tierra húmeda, inestable, sin sistema de drenaje natural. La base perfecta para un palacio. Si lo que querías era un escenario para la decadencia más gloriosa de la historia. Pero la pregunta es simple: ¿cómo olía el Rey Sol? La respuesta: peor de lo que imaginas. En pleno siglo XVII, la idea de bañarse era considerada peligrosa. El agua caliente, según los médicos de la época, abría los poros, y con ellos la puerta al demonio de las enfermedades. Por eso, Luis XIV se bañó 2 veces, en toda su vida, y eso si le creemos a los historiadores generosos. En lugar de agua y jabón, el rey prefería el ritual de lo seco: frotarse con toallas, aplicarse alcohol perfumado, cubrir su cuerpo con esencias embriagadoras. El perfume era su escudo, su disfraz, pero el hedor siempre encontraba grietas, y él no era el único. Su corte, compuesta por cientos, a veces miles, de nobles, soldados, sirvientes, músicos y embajadores, compartía el mismo aire rancio. Literalmente. Versalles no tenía baños. Al menos, no como los imaginamos hoy. Los nobles más afortunados podían tener un orinal de porcelana escondido tras un biombo. Los demás orinaban donde podían, detrás de una columna, en una esquina del jardín, o simplemente, entre paso y paso, con la mirada altiva y el esfínter relajado. La princesa Isabel Carlota, nacida en Alemania, escribió horrorizada en una de sus cartas: «Es imposible caminar por los pasillos sin ver a alguien orinar». Los orinales se arrojaban por las ventanas, cayendo como bombas fétidas sobre transeúntes desafortunados. Cuentan que incluso María Antonieta fue golpeada una vez por uno de estos proyectiles humanos. Las letrinas públicas eran pocas y mal mantenidas. Se desbordaban. El líquido espeso de excrementos y orina se filtraba por los muros, las grietas del suelo, y llegaba, sí, a las cocinas. ¿Qué tan mal olía Versalles? Digamos que incluso el perfume más exquisito no podía con la peste. Era como intentar apagar un incendio con una vela aromática. El rey y sus cortesanos se cambiaban de camisa varias veces al día. No por limpieza, sino para disimular el sudor. Las camisas blancas eran símbolos de estatus. Y cuanto más sudabas, más te cambiabas. Era como llevar tu riqueza impregnada en tela mojada. Y si pensabas que al menos los retretes reales eran más dignos, piénsalo otra vez. Luis XIV solía recibir a sus invitados mientras estaba sentado, defecando.
en su propio trono de madera, acolchado, con un agujero en medio. Mientras discutía política, mientras daba órdenes. La intimidad era un lujo desconocido en la corte del Rey Sol, pero la decadencia no terminaba en los fluidos humanos. Las ratas eran invitadas permanentes. Los gatos, domésticos y salvajes, rondaban por los pasillos, por las cocinas, por los jardines. Comían sobras, cazaban roedores y dejaban sus propios rastros, heces, cadáveres, pulgas. Versalles era una obra maestra, construida sobre excremento. ¿Y qué hacían para lidiar con todo esto? Perfume, montañas de perfume, rocíos embriagadores que llenaban el aire con lavanda, jazmín, almizcle, sándalo. El perfume no era un lujo, era una necesidad médica. Se creía que el mal olor transmitía enfermedades, así que cubrirlo era un acto de supervivencia. Pero el efecto era devastador. El aire se volvía más espeso, más irrespirable. Una mezcla letal entre heces, sudor y rosas de gras. Como un jardín en descomposición. La higiene dental no iba mucho mejor. El azúcar, ese lujo recién llegado de las colonias, se convirtió en una obsesión. Luis XIV y sus cortesanos lo devoraban en forma de caramelos, mazapanes, frutas confitadas. El resultado, bocas podridas. El rey perdió todos sus dientes. Murió, literalmente, desdentado. Los nobles intentaban blanquear los suyos con polvos abrasivos, orines fermentados, vinagre de vino. Nada funcionaba. Se reían sin dientes. Se besaban con encías negras. Y lo peor, creían que los dientes podridos eran bellos, porque significaban riqueza, porque sólo los ricos comían azúcar. Esto era Versalles, un paraíso pintado sobre una cloaca, una fragancia de rosas escondiendo una úlcera pútrida. Y apenas estamos empezando. Pero si creías que lo peor era el hedor, no has visto aún cómo se hacían las necesidades en Versalles. Imagina esto. Un palacio con cientos, a veces miles de cortesanos, sirvientes y visitantes, y apenas unos cuantos retretes. Los inodoros modernos eran un lujo inexistente, y los pozos negros rebosaban, literalmente. Tan escasos eran los baños que muchos preferían simplemente agacharse en una esquina, junto a una galería, tras una cortina, o incluso en los jardines. No era raro ver a una dama noble levantarse ligeramente la falda y orinar sobre las baldosas de mármol sin el menor pudor. ¿Vergüenza? En Versalles no existía tal palabra. Y si eras de la alta aristocracia, puede que tu habitación tuviera una especie de sillón especial con un orinal incorporado. Un chaise percé, como lo llamaban. Eso sí era privilegio. Pero si no... Bueno, ya sabes dónde terminaban tus necesidades. Afuera, junto a los rosales. O cayendo desde una ventana. Porque sí, lo más escalofriante era común arrojar los orinales por las ventanas del palacio. Cualquier esquina del jardín podía convertirse, de un momento a otro, en una ducha fétida. Los visitantes tenían que caminar con extrema precaución, como si atravesaran un campo minado, de excrementos. Se cuenta incluso que en una ocasión, María Antonieta fue alcanzada por una de estas lluvias, no tan doradas. Y aunque esto ocurrió varias décadas después del reinado de Luis XIV, el espíritu seguía vivo. A medida que aumentaba la población en la corte, la presión sobre las pocas letrinas existentes se volvió insostenible. Desbordaban, y las aguas residuales se colaban por las grietas del mármol, trepaban por las paredes
y empapaban las habitaciones adyacentes. ¿El resultado? Un hedor permanente que ni el oro, ni las tapicerías, ni los tapices bordados podían disimular. Luis XIV intentó poner algo de orden. Ordenó que los sirvientes recogieran la basura semanalmente. Pero una corte que funcionaba como una ciudad, sin alcantarillado, sin agua corriente y sin sentido común, estaba condenada a convertirse en un pozo de infecciones. Un testigo de la época escribió: «Los jardines apestaban, los corredores estaban empapados de orina, la avenida principal estaba cubierta de agua estancada y cadáveres de gatos». Ah, sí, porque si algo abundaba en Versalles, además de excrementos, eran los gatos. Decenas, cientos, domésticos y salvajes, merodeando por cocinas, dormitorios y pasillos. ¿Por qué? Porque con la mugre vinieron los roedores. Y con los roedores, los gatos. Era un ecosistema de decadencia. Muchos cortesanos llevaban sus propios meninos para que cazaran. Y claro, con tantos gatos, venía también otra consecuencia: excremento felino por doquier, incluso cadáveres. Se podían ver restos de gatos muertos a lo largo de la avenida principal. Nadie los recogía, nadie los enterraba. Simplemente se pudrían ahí, bajo el sol, mientras los perfumes más caros del reino intentaban inútilmente dominar la peste. Hablando de perfumes, ese fue el arma secreta de la corte para enfrentar los olores. En Versalles, el perfume no era un adorno. Era un escudo, una máscara, un exorcismo contra el infierno olfativo que se vivía día tras día. Nobles, damas, sirvientes. Todos se rociaban con fragancias intensas, dulces, florales o amaderadas. Cuanto más cargado, mejor. El resultado, sin embargo, no era el que esperaban. Porque mezclar orina, heces, sudor rancio y cadáveres de animales, con esencias de jazmín y azahar, solo creaba una tormenta sensorial más desagradable. Como decía el historiador Ewen Portman, el perfume en abundancia solo lograba purificar el aire en la imaginación de quienes lo usaban. Y mientras la corte vivía entre olores, hay otro detalle aún más íntimo que revela el lado grotesco de la monarquía: los dientes del rey Sol. Luis XIV sufría de caries. Su amor por los dulces, especialmente los elaborados con azúcar refinado, que comenzaba a importarse masivamente desde las colonias, lo dejó sin dentadura al momento de su muerte. Su boca era una colección de cavidades negras, llagas y encías inflamadas. Tenía un aliento que, según los médicos, podía aturdir. Pero no era solo él. El azúcar se volvió tan popular entre los nobles que los dientes podridos se convirtieron irónicamente en símbolo de estatus. Sí, escuchaste bien. Algunos cortesanos llegaban a pintarse los dientes de negro con hollín, para parecer tan ricos como el rey. Lo podrido era la nueva moda. Y aunque la odontología en ese entonces comenzaba a mejorar tímidamente, los procedimientos seguían siendo brutales. Para extraer una muela, se requería fuerza bruta y cero anestesia. Se cuenta que, para convencer a Luis XIV de que se dejara sacar una pieza dental infectada, su dentista hizo que un cortesano se sometiera a la misma operación frente a él. Solo así accedió. Una escena de terror digna de una película, pero real. Pero el horror bucal no terminaba ahí. En una época donde la sonrisa blanca era considerada signo de belleza, muchos recurrían a soluciones desesperadas. Enjuagues con vinagre, polvos abrasivos, mezclas de sal y pimienta, y sí, incluso pasta dental hecha con azúcar. La solución era, en realidad, parte del problema.
Aún así, a pesar de su deterioro físico, Luis XIV se mantenía obsesionado con su imagen. Usaba pelucas para disimular su calvicie. Pelucas enormes, empolvadas, diseñadas no solo para impresionar, sino para cubrir lo que ya no se podía ocultar: una cabeza infestada de piojos. Porque sí, el cuero cabelludo real era también un campo de batalla contra las plagas. Pero era más fácil hervir una peluca que despiojar la cabeza. Por eso muchos hombres, incluso reyes, optaban por afeitarse el cráneo por completo. Era más práctico, más limpio, más versallesco. Las mujeres, por su parte, no lo tenían tan fácil. Las pelucas eran más difíciles de mantener, y el maquillaje blanco que usaban, una mezcla mortal de vinagre, plomo y harina, solo aceleraba el deterioro de su piel. Un intento desesperado por parecer jóvenes en una corte donde la putrefacción ya no venía solo de afuera, sino de dentro. Y si pensabas que al menos la comida era una escapatoria, prepárate. En Versalles, hasta la cocina estaba contaminada. En una ocasión, las aguas residuales lograron filtrarse hasta la cocina privada de María Antonieta, envenenando toda la comida almacenada. Los cocineros tenían que lidiar con olores nauseabundos mientras preparaban banquetes para cientos. El agua limpia era escasa. Los ingredientes muchas veces estaban infestados de bacterias, y los parásitos intestinales eran moneda común. Luis XIV sufrió varias veces de tenias. En uno de los episodios más documentados, expulsó un gusano de más de 15 centímetros, un gusano que quizás vivió dentro del rey más tiempo que algunos de sus ministros. Todo esto sucedía en un lugar considerado el centro del poder, la cultura y el refinamiento europeo. Un palacio cubierto de oro, pero podrido por dentro, un símbolo de grandeza, construido sobre un pantano literal, un infierno perfumado, donde la realeza se vestía como dioses y vivía como ratas. Pero todavía falta lo más surrealista. Versalles no era solo un palacio, era una trampa dorada. Y lo más irónico es que todo esto fue planeado. Luis XIV trasladó la corte allí con un objetivo claro: vigilar, controlar, someter. El esplendor del lugar no era solo lujo, era vigilancia disfrazada de privilegio. Entre mármol y moho, el Rey Sol orquestó uno de los sistemas de control más ingeniosos de la historia. Y los cortesanos bailaban al ritmo de su música, con los pies hundidos en barro y mierda. Porque lo cierto es que Versalles nunca estuvo pensado para albergar a tanta gente. Era, en origen, solo un pabellón de caza construido sobre un pantano. El terreno era fangoso, húmedo, propenso a inundaciones. Pero Luis lo escogió justamente por eso. Alejaba a los nobles de París, de sus redes de influencia. En Versalles estaban rodeados de jardines, sí, pero también de trampas. Y cuanto más dependían del rey para tener agua, comida, habitaciones, permisos y favores, más esclavos eran del sistema. El hedor era un precio que pagaban gustosos por estar cerca del poder. Y es que en esta corte, incluso el olor tenía jerarquía. Los aposentos del rey eran perfumados con esencias exclusivas. Las fuentes más cercanas a sus habitaciones estaban protegidas de desechos, al menos en teoría. Pero a medida que uno se alejaba del eje central del palacio, el nivel de pestilencia aumentaba. Los sirvientes, cocineros y cortesanos de rango bajo vivían prácticamente entre excrementos. Dormían en corredores, detrás de tapices,
bajo escaleras infestadas, comían junto a ratas, respiraban aire cargado de perfume y podredumbre, y a pesar de todo, deseaban estar allí, porque Versalles no solo apestaba, deslumbraba, era el teatro del poder. Un lugar donde se dictaban las modas, se sellaban alianzas, se destruían reputaciones con un susurro. Los bailes, las óperas, los jardines geométricos, todo era parte del espectáculo. Una ilusión cuidadosamente construida que escondía el caos que palpitaba bajo los pies. Incluso la ropa participaba en esa farsa. Las pelucas, los corsés, las capas bordadas eran símbolos de estatus, pero también escudos contra la decadencia. Cuanto más grande la peluca, más alto el rango. Cuanto más apretado el corsé, más admirada la figura. Nadie hablaba del sarpullido, de los piojos, de las llagas abiertas bajo las medias. Nadie decía que el maquillaje blanco mataba lentamente a quienes lo usaban. Y sin embargo, todos lo sabían. Los cortesanos competían por asistir al lever, el ritual de despertarse del rey, como si se tratara de un pase a la eternidad, la oportunidad de entregar una capa, de sostener una toalla, de mirar un segundo más los pies del monarca, valía más que el oro. Porque en Versalles la cercanía era el poder, y el poder era todo. Pero esa misma maquinaria perfecta que Luis XIV construyó con tanta precisión, comenzó a desmoronarse desde dentro. La suciedad era solo el síntoma. El verdadero veneno era la ilusión. Y en un lugar donde la apariencia era más importante que la realidad, incluso los colores tenían doble filo, como aquel escándalo de 1775, ya bajo el reinado de Luis XVI y María Antonieta. La joven reina apareció en público con un vestido de un tono extraño, un marrón rojizo apagado, entre burdeos y arcilla. El rey, incómodo, comparó el color con algo poco digno, el excremento del delfín, su hijo pequeño. Caca dauphin, lo llamó en broma, pero la broma se volvió moda. En cuestión de semanas, todas las damas de la corte llevaban vestidos del mismo color. La mierda se había vuelto tendencia, literalmente. Y no era la primera vez. En un mundo donde el azúcar pudría los dientes, el perfume escondía la peste y el oro cubría los cadáveres de ratas, nada era lo que parecía. Versalles era una marca, un branding real, brillante y maldito. Un nicho de privilegio que disfrazaba la podredumbre con encaje y terciopelo. La corte vivía en un constante teatro de represión moral. Luis XIV, defensor público de la virtud, perseguía prostitutas, marcaba a las mujeres que vendían su cuerpo como pecadoras. Y mientras tanto, tenía un harén de amantes, hijos ilegítimos, pasadizos secretos. La doble moral era la verdadera reina. Y luego estaba la comida. La misma cocina que servía banquetes de codorniz, trufas, champán y frutas exóticas. Estaba infestada de parásitos. Las cocinas, sin agua corriente, eran hervideros de bacterias. A veces se cocinaba con aguas contaminadas. Otras, las ratas, robaban ingredientes antes que los cocineros pudieran usarlos. Se documentaron epidemias de cólera, disentería y lombrices que recorrían los intestinos de nobles y sirvientes por igual. Luis XIV, el Rey Sol, sufrió al menos 2 ataques severos de tenias. Uno de ellos tan grave que expulsó un gusano de más de 15 centímetros. Y mientras él se retorcía en su cama, el espectáculo en la corte continuaba como si nada. Porque así era Versalles. Podías morir en silencio, siempre que lo hicieras con estilo. El palacio, construido sin acceso natural a agua corriente, dependía de sistemas artificiales que fallaban constantemente. Los pozos negros se desbordaban, las tuberías improvisadas reventaban. El fango subía por las escaleras,
Las fuentes, que alguna vez escupieron agua cristalina, vomitaban espuma verdosa, y sin embargo, todo seguía, porque nadie quería irse, porque el hedor olía a poder. No fue hasta la muerte de Luis XIV en 1715 que algo empezó a cambiar. Su bisnieto, Luis XV, heredó el trono con solo 5 años. Cuando alcanzó la edad para gobernar, vio con sus propios ojos el desastre sanitario que era el palacio, e intentó actuar. Durante su reinado se impulsaron proyectos de renovación. Se extendieron algunas tuberías, se construyeron nuevos pozos, se intentó separar los desechos del agua potable. Pero ya era tarde. Versalles estaba marcada. El perfume no podía tapar los siglos de podredumbre. Aún así, el símbolo se mantuvo. Versalles siguió siendo el corazón del absolutismo, incluso cuando ya estaba podrido. Porque lo que mantenía viva a esa corte no era la limpieza, ni la comodidad, ni la moral. Era la necesidad humana, trágica, hermosa, patética, de pertenecer a algo más grande. Aunque ese algo fuera un monstruo con peluca, dientes negros y túnicas bordadas en oro. Versalles fue el espejo de una época, un espejo roto. Y lo más terrible es que, en muchos aspectos, todavía vivimos en palacios como ese. Con menos encaje quizás, pero con los mismos mecanismos, porque el hedor del poder nunca se va del todo,